Hola a todos, nuevamente por acá con un nuevo video. Los días pasados estuve un poquito ausente, me dio COVID, empezando con todo el 2023. Todavía, como pueden notar, la voz está un poquito ronca. Si se me sale por ahí un kikiriki, una disculpa de antemano, todavía tenemos tos. Pero bueno, este video no quise dejarlo para después, porque vamos con todo en este 2023 para hablar de automatización y programación, en conjunto con otros temas importantes, pues como SD-WAN y alguna otra tecnología de nube, etcétera. Pero bueno, vamos a hablar acerca de expresiones regulares, son temas básicos. Sin embargo, no me gustaría dejar cabos sueltos en el plan de estudio para estos temas importantes. Y como vayamos avanzando, vamos a subirle la complejidad un poquito a estos videos. Bueno, vamos a lo que nos interesa. ¿Qué es una expresión regular? Básicamente habla de una secuencia de caracteres que es igual a un patrón. El patrón pueden ser dos tipos de búsquedas en un archivo. Puede ser una búsqueda literal o usar un tipo de metacarácter. El tema literal pues es tal cual, como su nombre lo indica, es yo quiero buscar una palabra específica o un par de letras o letra específica. En este ejemplo tenemos ZZ, que me va a hacer un match con tal cual ZZ, o Blizzard, que también contiene ZZ y OSS. O OS. Entonces no me interesa si la ZZ está al principio de la cadena, a la mitad de la cadena o al final de la cadena, tal cual, siempre y cuando cumpla con el patrón ZZ lo voy a imprimir en la pantalla. Por otro lado tenemos el metacarácter, que son diferentes expresiones, vamos a decir, o pues caracteres especiales en donde yo voy a tener el inicio de una cadena, al final de la cadena, un carácter en particular. En este caso la diagonal invertida B básicamente habla de un inicio de una cadena con un patrón específico o al final de la cadena también, ¿no? Así como el asterisco, etcétera. No me voy a poner a explicar todos, los invito igual e incluso les puedo dejar un enlace importante en la descripción del video para estudiar un poquito más acerca de los caracteres especiales y cómo los podemos usar para el tema del metacarácter y hacer la búsqueda correspondiente. Por otro lado, la utilidad de grep. Esta utilidad es la que vamos a usar el día de hoy para unos ejemplos muy básicos también, pero para ver cómo funciona en algunos ejemplos. Entonces grep lo vamos a usar en una terminal de Linux, que incluso como ustedes pueden ver, Unix, que me parece que fue el primer sistema operativo donde se implementó grep o donde se empezó a usar grep, y ya de ahí se fue replicando a los diferentes SOS. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el tema de routers y switches, por ejemplo, en el caso de los Nexus, que es uno de los que se me viene a la mente, también podemos ocupar grep para poder aprovechar esta utilidad. Básicamente lo que habla de grep es buscar información en un archivo, texto en un archivo que haga un match de uno o más patrones. Como el slide lo comentamos el primero, tenemos patrones literales o patrones con metacaracteres. Y después, una vez que nosotros podamos hacer esta búsqueda correspondiente, pues todo el resultado o todos los matches que podamos tener, pues vamos a usar el standard out, que es el stdout, que básicamente es la impresión de esa información en la pantalla. Y bueno, en este caso grep tiene 4 diferentes sabores, al menos son los que yo pude encontrar, en donde vamos a poder utilizar el tema de los metacaracteres, por ejemplo, con operaciones avanzadas como el question mark, la parte del plus, en donde en ese caso con ese tipo de caracteres especiales nosotros vamos a poder usar este extended regular expressions, que básicamente el G pues son, digamos, como estándar como la parte básica, pero en este caso vamos a ocupar -e para poder hacer uso de esos metacaracteres. Si bien es cierto, en los ejemplos que vamos a ver posiblemente no sea tan necesario, pero yo creo que vamos a obtener esa buena práctica de poder usar -e para el extended regular expressions. Entonces, esta es la parte teórica. Vámonos directamente a la parte práctica. Los ejercicios que vamos a utilizar, como les comentaba, pues aquí tengo una terminal de Linux. En este caso es la de Ubuntu 20.04. Igual aplicaría para las demás terminales. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es, voy a revisar o voy a buscar un archivo por el cual yo voy a trabajar con este tipo de use cases. En este caso me voy a ir a mi carpeta de Documents. Por ahí ya tengo identificado un archivo. Por ejemplo, vamos a usar un archivo que se llama ser4chs. Esta es la información que contiene y en base a esta información yo voy a hacer una búsqueda específica. Por ejemplo, el primer caso de uso, lo que voy a hacer es buscar la palabra túnel
En este caso voy a ponerle grep -c. Hay que recordar que a pesar de que sea una búsqueda muy básica, vamos a acostumbrarnos a usar esta parte, ¿no? Es el -c. Entonces aquí me va a decir perfecto. Yo te voy a mandar toda la información que contenga túnel. Ahora, si yo reviso, pues aquí tengo 3 comandos, ¿no? Toda la línea me la está mandando de acuerdo a esta búsqueda. Sin embargo, yo sé que aquí tengo túnel, pero esa no me la está enviando de esta manera. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hablamos de un case sensitive, en donde las minúsculas y las mayúsculas por defecto son importantes. Entonces, mi búsqueda fue directamente sobre puras minúsculas. ¿Cómo puedo yo hacer que también me imprima la palabra túnel con mayúsculas? Si es que es túnel, en este caso la primera o todas o etcétera. Ya detectamos una que no nos está imprimiendo, que es túnel con mayúscula, la T. Entonces lo que yo puedo hacer son 2 maneras de hacerlo. Bueno, más bien hacerlo de 2 formas, ¿no? En este caso sería insensitive, que es por eso el -i, que básicamente es que no le tome importancia si son mayúsculas o minúsculas y que me imprima todo. Aquí podemos ver que es interfase de túnel. Aquí ya no me interesa si es mayúscula o minúscula. Ese sería para mí como como lo mejor. Pero si ya lo puedo cerrar de otra manera, por ejemplo, igual túnel. Pero aquí lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a abrir corchetes, por ejemplo, y le voy a decir, oye, mándame todo lo que venga con T mayúscula o T minúscula. Y de igual forma lo puedo hacer. Aquí le quité obviamente el -i porque sería redundante. Y aquí lo que hago es tal cual, -t o t, túnel, ¿no? Entonces son ejemplos muy básicos, pero creo que son importantes saberlos cómo funcionan. El siguiente ejemplo, vamos a usar un carácter especial. Aquí en este ejemplo en particular sí usamos ya el metacarácter, que viene siendo este. Sin embargo, no estamos ocupando ningún otro como los que conocemos como principio de cadena y tal. Entonces ahorita vamos a ocupar el puntito. Entonces, sobre este mismo archivo lo que voy a hacer es lo mismo, grep -c. Y le voy a poner .rt. Ya se podrán imaginar la palabra, que en este caso sería como certificado, ¿no? Entonces, vamos a ver qué nos arroja. Y aquí podemos ver que el puntito básicamente habla de un carácter. En este caso sería, para este ejemplo en particular, sería la letra E. Y me va a mandar todo lo que tenga como C, lo que sea, RT. En este caso nada más ser de certificado, básicamente. ¿Ok? Bueno, vamos a usar otro archivo. Por ejemplo, vamos a usar esta configuración que se llama, que ya la tengo aquí. Es una configuración de un router de SD-WAN. Entonces aquí pues tengo diferente información y tal, túneles, interfaces, protocolos de enrutamiento. Aquí vamos a usar, en este caso, la palabra de timer, que es la que nos va a ayudar a poder ejemplificar de mejor manera. Entonces aquí lo que voy a poner es time nada más y sobre el archivo. ¿Ok? Aquí me manda diferente información que está contenido dentro de esta configuración. Entonces me manda lifetime, timeout, time zone, o sea, ven las diferentes combinaciones. Era lo que yo les decía. Yo estoy buscando algo literal. No me interesa si está al principio, si está a la mitad, si está donde sea en medio. Al final yo lo que voy a hacer es imprimir todo lo que contenga el time. Ese es un ejemplo claro de la parte del patrón literal. Ahora lo que yo voy a hacer es buscar dentro de la palabra. Ojo con esto para que no nos confundamos. La palabra más no toda la oración o toda la línea. ¿Ok? Entonces aquí únicamente enfoquémonos en la palabra. Voy a buscar que time esté al inicio de la palabra y no al final. ¿Cuál aplicaría? Por ejemplo, sería este de timeout. Sería este de lifetime. No aplicaría porque estaría al final. ¿Va? Este tampoco, bueno, lifetime es el mismo. Timer sí aplicaría al igual que timeout, etc. Entonces vamos a ver cómo se comporta. Entonces lo que yo voy a hacer es de nuevo grep -c. Igual voy a hacer time. Y lo que voy a hacer aquí es poner el carácter especial que es el backslash o la diagonal invertida B. Bueno, de hecho no es este, sería el de Paine. Vamos a ver, time. Ok, aquí hay algo importante. Como estamos ocupando el slash, el backslash o el slash o la diagonal invertida, como tiene un significado el siguiente carácter que venga, que en este caso sería la B o un mayor que menor que también es lo mismo, entonces como tiene un significado especial, yo lo que necesito hacer es encerrarlo en comillas simples, por eso no me está mandando ningún resultado. Entonces lo que voy a hacer ahorita es encerrar
todo esto en comillas simples. ¿Qué pasa? Yo lo que estoy haciendo es poniendo el \b al final de la palabra, lo cual me dice, yo voy a buscar, o más bien me va a imprimir en pantalla, dentro de una palabra lo que está al final, o sea, que time esté al final de la palabra. Entonces tenemos lifetime y hold time, por ejemplo, ¿no? Pero aquí, si se dan cuenta, timers no me lo está poniendo, ni timeout, ni time zone. Si yo intercambio esta información, por ejemplo, y le pongo igual B, pero al principio, ahora sí me va a imprimir todo lo que está al principio de la cadena. ¿Lo ven? Timeout. Si se dan cuenta, no está al principio de la de la línea, pero hablamos de la palabra en sí, para que no nos confundamos con la parte del gorrito y del $sign, por ejemplo, que eso ya es a nivel de sentencia. Finalmente vamos a revisar ese ejemplo para no dejarlo, el del gorrito y el $sign. Entonces vamos a ver, por ejemplo, la palabra policy. Vamos a ver policy paine igual el archivo, o más bien pues sí, el archivo, la configuración. Tenemos tres líneas que contienen la palabra policy. Tenemos esta de IPNAT Setting Central Policy. Tenemos esta que también termina, bueno, no termina porque aquí tengo un 1, en CryptoBase AKMP Policy 1 y Policy solito. Entonces vamos a hacer el ejercicio, por ejemplo. Vamos a ponerle aquí el $sign. Sabemos que este es final del string. Y aquí me dice, ok, te imprimo porque aplica, porque termina toda la línea o la sentencia en policy. Y pues nada más dice policy, pues al final del día va a aplicar con todas las opciones que podamos poner, siempre y cuando tenga policy. Y listo, ¿no? No hay mayor truco en eso. Si se dan cuenta, no apareció la segunda línea porque esta no está al final. Por otro lado, si yo pongo en lugar de el $sign, pongo el gorrito, bueno, así le llamo yo. Entonces aquí, déjenme ver si puedo ser capaz de... Ahí está. Déjenme ver si viene aquí. No, es el otro. Ahí está. Entonces aquí se pueden dar cuenta que únicamente aplica policy. La segunda opción no aplica porque está a la mitad y la primera pues tampoco aplica porque está al final de la sentencia. Entonces se pueden dar cuenta, esos son 4 ejemplos o 5 ejemplos, ya hasta perdí la cuenta de algo muy sencillo, pero que es importante empezar a familiarizarnos porque en los siguientes videos vamos a tocar temas un poquito más complicados acerca del bash scripting y demás, en donde va a ser necesario conocer esta parte. Entonces, como les comentaba, en la descripción del video les voy a dejar algunos links importantes para poder leer un poquito más de expresiones regulares.